Buenos días a mis compañeros y a la docente. Eh, Como tema de exposición, yo decidí escoger el relativismo cultural. Eh, para iniciar, empezaré dándole unas ideas generales sobre esta teoría, en donde el autor nos ha dividido como por ítems para poder entenderla mejor. Él inicia hablando de cómo diferentes culturas tienen códigos morales diferentes. Y allí nos dice que las concepciones de lo correcto y lo incorrecto difieren de acuerdo a cada cultura y que las culturas diferentes tienen códigos morales diferentes. Para hacer referencia a esto, él habla sobre un ejemplo en específico en donde dice que un rey persa antiguo, Darío, había viajado mucho por el mundo y allí se había dado cuenta que habían muchas culturas con diferentes costumbres, ¿no? Con diferentes códigos morales. En específico había encontrado una donde al morir los padres, sus cadáveres eran comidos por los hijos. Algo que para la cultura griega pues no era aceptable, ya que ellos recurrían como a la cremación del cuerpo, ¿no? Entonces él plantea allí la idea de que les ofrece una cantidad de dinero a los griegos, lo reúne en un grupo y les ofrece una cantidad de dinero porque se coman el cadáver de pues como de sus parientes, en donde pues obviamente los griegos reaccionan de forma como brusca y dicen que no es aceptable e igualmente pasa con esta cultura y esta etnia que él había encontrado donde esto era normal. Y es allí donde entonces él nos dice que dependiendo de la cultura tienen códigos morales diferentes que son aceptados o no por otras culturas. También hace referencia a otro tipo de ejemplos como los esquimales, en donde es muy normal que ellos ofrezcan a sus mujeres como signos de hospitalidad a los visitantes para que tengan relaciones sexuales con ellas, o ellos generalmente recurren al infanticidio, en donde las mujeres deciden si al nacer sus hijas, generalmente mujeres, deben asesinarlas o pueden continuar con ellas. Luego él empieza a hablar del relativismo cultural como tal. Allí se nos menciona que para muchos autores esta premisa de que cada cultura tiene códigos morales diferentes son la clave para entender la moral. Y se nos presenta la idea de que la ética universal es un mito, pues entonces es muy difícil comprender qué es correcto y qué es incorrecto frente a algo, ¿no? Y que hay un tipo como de justificación dependiendo de la cultura, pero esto no es así. Eh, es muy difícil comprender que este relativismo cultural pone en duda que hay como un objetivo universal o que hay una verdad moral universal, que simplemente hay códigos morales dependiendo de cada cultura. De esta forma, entonces, podemos darnos cuenta que esta teoría del relativismo cultural está conformada como por varios pensamientos, ¿no? Y es muy importante, entonces, empezar a entender qué es correcto, qué es verdadero y qué puede ser realmente falso. Así es como nos presentan estos diferentes puntos en donde, escrito por diferentes autores del relativismo cultural, se presentan como unos ítems específicos. Empezando porque diferentes, diferentes sociedades eh, tienen diferentes códigos morales.
Segundo, el código moral de una sociedad determina lo que es correcto dentro de esa sociedad. Esto es, si el código moral de una sociedad dice que una cierta acción es correcta, entonces esa acción es correcta, por lo menos dentro de esa sociedad. Que no hay un criterio objetivo que se pueda emplear para juzgar el código de una sociedad como mejor que el de otra. Que el código moral de nuestra propia sociedad no tiene una categoría especial, es solo uno entre muchos otros, que no hay una verdad universal en ética, esto es que no hay verdades morales que puedan ser, que valgan para todos los pueblos en todas las épocas y que es por arrogancia de nuestra parte de tratar de juzgar la conducta de otros pueblos y que debemos adoptar una actitud de culturas. Entonces él allí nos plantea que muchas de estas podrían ser falsas y que es imposible empezar a entender que hay ciertos argumentos para poder entender qué tan correcto es. Y allí es cuando él nos habla de los argumentos de las diferencias culturales. Allí él nos dice que las conclusiones no deben ser sacadas bajo la idea de la premisa, pues podría ser falso el argumento y que por el contrario el argumento debe apoyar la premisa. Así es como al analizar el relativismo cultural no pareciera ser tan razonable, puesto que este tiene como una cierta forma de argumentación en donde los argumentos parecieran depender de simples variaciones de la idea, en donde por ejemplo ellos pensaban, cierto, y decían que los griegos creían que era incorrecto comerse a los muertos, mientras que esta otra cultura creía que era correcto y que por ende entonces no es objetivamente ni correcto ni incorrecto comerse a los muertos, sino que simplemente es una cuestión de opinión que varía de cultura en cultura. Lo que nos haría entender pues que no hay una verdad objetiva en la moral, que solo es cuestiones de opiniones y nuevamente recae en la premisa de que culturas diferentes tienen códigos morales diferentes, pero no es un argumento sólido. ¿Qué pasaría si uno de estos dos, de una de estas dos culturas, estuviera equivocado? Entonces él nos presenta un ejemplo diferente como lo es el pensar en algunas culturas que la Tierra es plana y en nuestra cultura, por ejemplo, que la Tierra es ovalada. Geográficamente hablando, uno no podría decir que para una cultura es cierto que es plana y que para la otra no, porque se ha comprobado y se ha dado una verdad sobre esta, ¿no? Sobre que es ovalada. Entonces, es allí donde él hace énfasis en que no se puede decir que el argumento es completamente falso, sino que debe tener un argumento válido, ¿no? Que apoye la premisa y no que simplemente sea una variación de esta misma. Luego hablamos entonces de las consecuencias de tomar en serio el relativismo cultural. Cuando hablamos entonces de las consecuencias de tomar en serio el relativismo cultural, él nos presenta tres principales, bajo la premisa entonces de la idea que presenta William Graham Sumner sobre la esencia del relativismo cultural, que dice así: la idea de lo correcto está en las costumbres tradicionales, no fuera de ellas, ni tienen un origen independiente que se introduce para probarlas. En las costumbres tradicionales lo que es lo correcto. Él dice que suponiendo que se tomara en serio esto, habría consecuencias como que ya no podríamos decir que las costumbres de otras sociedades son moralmente inferiores a las nuestras y que deberíamos entonces dejar de condenar otro tipo de prácticas porque tan solo son diferentes a las que nuestra sociedad acepta, ¿cierto? Pero allí él nos plantea un ejemplo en donde supone que una sociedad emprende una guerra contra sus vecinos con el propósito de tomar esclavos. Entonces no podríamos decir que alguna de estas prácticas, ¿cierto?, es incorrecta o que por el contrario no parece progresista, cuando realmente pues no debería ser así.
Por otra parte, nos presenta la idea de que solo podríamos decidir si las acciones son correctas o incorrectas consultando los criterios de nuestra sociedad. Y él sugiere que hay una prueba en donde para decir si algo es correcto o no, lo que debemos hacer es ponerlo bajo la premisa o la acción del código de nuestra propia sociedad. Pero esto no debería funcionar así porque realmente nosotros no consideramos que nuestro código social sea perfecto y que muchas veces pensamos que hay muchas formas de mejorarlo, ¿cierto? Entonces no solamente se nos prohibiría criticar otras sociedades o otros códigos sociales, sino que también el nuestro y no pensar en que lo correcto o lo incorrecto podría ser entonces relativo. Y por último, que se cuestiona la idea de un progreso moral. En esta última es muy complejo comprenderlo, ya que si el relativismo cultural tiene razón, no se podría considerar ciertos criterios como progreso mientras se compare con nuestra sociedad actual, ¿no? Porque una de las premisas importantes de este relativismo cultural es que no debemos comparar las diferentes culturas temporalmente. Y entonces para nosotros decir que hemos tenido un progreso moral, deberíamos decir que antiguamente se llevaban a cabo ciertas actividades o ciertas prácticas que ahora se realizan mucho mejor o están consideradas mejor. Como por ejemplo que las mujeres no tuvieran un espacio importante como votar o tener forma de decidir sobre alguna política en específico. Pero realmente en ese momento de la historia, bajo esa premisa o esa cultura, esto era considerado bueno, cosa que ha cambiado con el tiempo y que nosotros ahora consideramos que sí fue un progreso moral. Luego pasamos a hablar entonces de por qué hay menos desacuerdo del que parece. En esta parte del texto, él nos plantea de que no hay tantas diferencias morales como se plantea en el relativismo moral. Por el contrario, solo hay modos de vida distintos que se basan en creencia, religiosas, modos de supervivencia, aspectos físicos, como por ejemplo hablar sobre que en una cultura comer vacas no es debido, es como faltar al respeto debido a su religión, porque ellos piensan que sus ancestros, sus antepasados, reencarnan en estos animales. Entonces, pues no estaría bien comerse, digamos, a alguien que podría ser tu bisabuela o tu padre o tu madre o cualquiera de estos, ¿cierto? Y todo este tipo de diferencias morales que parecen resaltar tanto simplemente se basan en estas creencias religiosas. O cuando hablábamos de que los esquimales generalmente podían asesinar a sus hijos mujeres cuando nacían, ellos lo realizaban en realidad porque es muy difícil sobrevivir en un ambiente como este, en un ambiente tan hostil. Así que para ellos era importante tratar de sobrevivir y de pensar en la familia en general, ¿no? Entre más hijos tuvieran o entre más niños tuvieran, sería más complicado realizar las acciones o los trabajos que ellos hacen comúnmente y que los hombres deben hacer como cazar y conseguir el sustento pues para las familias, ya que ellos no pueden cultivar sino que deben estar en constante movimiento, y por este tipo de acciones es que realizan ciertas prácticas. Luego pasamos a hablar de cómo todas las culturas tienen algunos valores en común.
Y esto es muy importante porque aunque ciertas culturas puedan diferir excepciones, siempre lo harán bajo un marco de cuestiones generales, como por ejemplo que en casi todas las culturas deben haber valores como la verdad, la prohibición del asesinato o el cuidado a sus jóvenes, ¿cierto? Porque si no, realmente sería muy complejo construir sociedad frente a este tipo de situaciones, como que tú no sepas quién está diciendo la verdad y que todo el tiempo se esté dudando de la palabra, o que tú no puedas vivir tranquilo porque cualquier persona pueda asesinar libremente sin ningún tipo de consecuencia. O retoma el ejemplo de que aunque estos esquimales realicen eh, pues la muerte de algunos de sus hijos, no cuiden a los jóvenes, porque por el contrario los jóvenes son quienes van a ocupar los lugares de las personas que están envejeciendo y pronto van a morir. No es que no tengan un aprecio por la vida, sino que realmente esto tiene consecuencias en otro tipo de actos. En esta parte de juzgar indeseable una práctica cultural, él establece un ejemplo específico y creo yo que hace referencia a que no es debido llegar a cualquier extremo, ¿no? Al de juzgar sin comprender estas prácticas culturales, como también a aceptar sin importar pues las consecuencias que éstas tengan. Entonces él nos plantea el ejemplo de una chica que llega a Estados Unidos pidiendo asilo, Fauziya Casilla, creo que se llamaba, eh, y ella llega allí pidiendo asilo debido a que no quería realizarse una escisión, que es una circuncisión femenina, una mutilación de los genitales femeninos. Allí ella pasó 2 años en la cárcel mientras se decidía si darle asilo o no. Y cuando se tomó la decisión de sí hacerlo, también se despertó como una controversia frente a estas prácticas culturales de otros pueblos, en donde algunos hablaban sobre condenar estas prácticas primitivas, como otros que decían que no debían meterse en eso, porque seguramente a ellos, la cultura de esta chica, otras sociedades también les iba a parecer extraña. En cualquiera de los dos casos, se puede decir que sí existe un criterio culturalmente neutral, ¿no? Y que no se puede condenar completamente a una cultura por tomar o realizar ciertas prácticas en específico. Mm, es importante entender que puede que tengan algunos aspectos de admirar sobre su cultura, pero puede que tengan otros que no, como lo es la decisión, ¿no? Eh, entonces es muy importante tener en cuenta esto, porque él nos establecía que generalmente las personas que tienen este tipo de inclinaciones a no juzgar y decir que las culturas deben ser respetadas así bajo cualquier relativismo moral que se considere, es porque ellos antiguamente cuando se empezó el proceso de colonización, generalmente son culturas occidentales europeas, son conscientes de que se causaron muchos daños y se fueron exterminadas muchas culturas de este tipo que realizaban este tipo de prácticas. Entonces es como una forma de abonar a este suceso tan lamentable que ocurrió hace tantos años, pero sin embargo no es completamente correcto. Sí hay que tener un nivel de tolerancia y de respeto, pero no se sabe si es tan aceptable entender todo este tipo de prácticas como buenas o correctas cuando posiblemente no podrían serlo. Luego empezaremos a hablar entonces de
los autores más representativos de la teoría. En el texto el autor menciona a William Graham Sumner. Era un académico estadounidense que impartió como cátedra sobre la sociología. Él nos da este apartado donde define el relativismo cultural, en donde él dice que la forma correcta es la que emplearon los antepasados y que ha sido transmitida. La tradición es su propia justificación, no se la somete a verificación por la experiencia. La idea de lo correcto está en las costumbres tradicionales, no fuera de ellas ni de un origen independiente y que se introduce para probarlas. En las costumbres tradicionales lo que es lo correcto y así es porque son tradicionales y de este modo contienen en sí mismas la autoridad de los espíritus ancestrales. Cuando llegamos a las costumbres tradicionales estamos al final de nuestro análisis. Él afirma entonces que la forma en que se realizan todo este tipo de acciones o prácticas culturales son válidas porque es la forma en que se les impartieron o se transmitieron de generación en generación a este tipo de culturas. Otro teórico del que puedo mencionar es Frank Boas. El autor no lo menciona en el texto, pero él es un antropólogo que pone en la historia este concepto o esta teoría de relativismo cultural. Él es el quien la impone generalmente. Para hablar ya un ejemplo de la vida real donde se aplique la teoría, yo he decidido escoger este ejemplo sobre la comunidad en Verachamí, que es sobre casarse a temprana edad. Yo impongo este ejemplo porque es muy común en esta comunidad en Verachamín que a las mujeres entre los 2 y 15 años de edad hagan que se casen y que incluso si a sus 16 ellas no están casadas o aún no tienen hijos, se les considere como quedadas o que es una muestra como de eterna soltería, además de otras prácticas que ellos realizan también como la incisión que era mencionada, que es como el corte de los genitales femeninos para que ellas no sean infieles a sus esposos y muchas otras razones, ya que digamos en nuestra cultura actualmente o generalmente no es muy bien concebido que una mujer de esta, una niña de 12 a 15 años pueda casarse porque es como considerado un error o como una falta a los derechos de los niños que tanto pues se menciona. Entonces creo que esto es un buen ejemplo de relativismo cultural para plantear si es algo correcto o incorrecto, pero que realmente corresponde a su cultura y para ellos está bien vista, aunque para nosotros no. Como conclusión, podríamos hablar entonces de que en primera instancia el relativismo cultural nos recuerda que hay no hay un criterio racional absoluto, que la mayoría de nuestras prácticas están creadas bajo el funcionamiento de nuestra sociedad y de los criterios que ésta ha construido durante muchos años. Que un error del relativismo es inferir que como algunas prácticas culturales son aceptadas en algunos lugares, debería ocurrir así con todas las prácticas en cualquier caso que sean, como lo hablamos anteriormente con los ejemplos de, por ejemplo, aceptar que una niña se case a sus 12 años o que se les realice este proceso del corte en los genitales femeninos, o que en Alaska algunas madres puedan asesinar a sus hijos cuando nazcan, aunque depende de muchas cosas y es como un error considerar que todas deban de ser aceptadas. Y que esta nos permite ampliar nuestro criterio, ¿no? Pensar que hay cosas que son posibles, que hay que tolerar ciertas cosas, que es posible entender que ciertas culturas funcionan de manera diferente y que hay que aceptarlo.
Y eso sería todo en sí de la teoría del relativismo cultural. Espero que tengan pues un buen día. Muchísimas gracias por la atención prestada. Hasta luego.